Este es el mejor asesino, Yuzo, y anda haciendo su trabajo. Acaba con todos los escoltas del objetivo. El objetivo suplica, pero era una mentira, y le dispara. Pero este es el mejor asesino del mundo. Lo que estaba en el maletín era un panal de avispas. Yuzo tenía un problema con los niños, no sabía cómo tratarlos. Se preguntaba que si fuera mejor en eso, tal vez seguiría con su esposa e hija. No sabía de qué hablar con ellos, solo tenía su trabajo. Se le daba bien, pero no le gustaba. Su vida era aburrida. Llega su ayudante y le deja la llave, pero ahí le pica una avispa. Se desmaya y al despertar una doctora le pregunta su nombre y su organización. Dice llamarse Yuzo del sindicato de asesinos Su. La que estaba enfrente era Eri, científica de Su y su ex esposa. Eri dice que su memoria estaba bien, pero había un problema con su apariencia. Esa avispa era una avispa alterada. Le dicen que lo estarían monitoreando, así que no podría volver a trabajar. Yuzo dice que debe pagar muchas cosas, como la hipoteca y la pensión. Su ex le dice que no debe preocuparse ya que ella también trabajaba. Le había contado a su jefe lo que había pasado, y este lo llama, y dice que tiene una misión para él. Aprovechando su apariencia, quería que vaya a una escuela y le diga si es segura o no, ya que pensaba inscribir a su hija ahí. Su ex le dice que solo había terminado la primaria, podía servirle. El jefe termina diciendo la frase mágica de "te voy a pagar". Con esto se está muy feliz, y va a comprar sus útiles. Estaría usando unos lentes con micrófono y cámara, para que su asistente lo ayude. Al momento de presentarse termina soltando que era un francotirador. Todos se le quedan mirando, pensando que haría un tiroteo. Pero ahí dice que en Airsoft. Al final lo consideran solo un bicho raro. Su asistente le estaría cocinando porque no comía bien, y aparte el ver su presentación hizo que sintiera pena por él. Ya en la primera clase, Yuzo recuerda cómo había sido reclutado por la organización, y se volvió un asesino a una corta edad. Tenía 39 años, estuvo casado y tenía una hija. Estudiar a esa edad le parecía irónicamente gracioso. Pero ahí ve que existían los números negativos. Descubre un mundo nuevo y queda enamorado de todas las materias. Ahora sabía cosas que antes ignoraba. Su gusto fue tanto que acabó la tarea de ese día y del día siguiente. Al día siguiente Yuzo seguía sin creer lo divertido que fue la clase. Pudo relacionar lo de la clase con su trabajo. Cuando ya se iba, ve un enmascarado casi desnudo. A sus compañeras se les hace gracioso. Esto hasta que empieza a ir hacia ellas. Yuzo tiene una hija de la misma edad. Usa el gis y lo usa como una cortina de humo. No lo mandó a volar y esto era porque era un niño. El panda saca una dinamita y la enciende. Se inmolaría. Pero Yuzo le da un golpe bajo. Lanza la dinamita y la explota. Sus compañeras le preguntan si él los salvó. Pero él dice que solo es un estudiante normal y se va. En las noticias sale lo del panda. Su ex esposa sonríe porque sabía que Yuzo fue quien salvó a esos niños. Al día siguiente harían un grupo y no querían agregar a Yuzo, esto por ser un bicho raro. Pero ahí las compañeras que salvó dicen que deberían integrarlo. Le agradecen por salvarlas y lo agregan al grupo. Yuzo ya no fumaba ni bebía y se sentía mucho mejor que cuando terminaba un trabajo. Así se pone a hacer su tarea. Yuzo recibe una llamada de su ex esposa. Le dice que la hija del presidente de la farmacéutica que había fabricado esa avispa estaba en su misma escuela. Más específico, su misma aula. Esta era Nore Mitsuoka. Era buena en deportes y en los estudios. Yuzo tendría que intentar acercarse y obtener un poco de información, pero cuando lo intenta simplemente recibe un contundente rechazo. Yuzo se sentía horrible ya que le habían dicho, "puta, qué asco". Sus compañeros lo encuentran y le explican que Nore, al ser buena en deportes, estudiosa, rica y parecer modelo, tenía muchos pretendientes. Se les declaraban y pues los mandaba a volar. Tampoco era que se llevara bien con las chicas. Yuzo ve que la situación estaba complicada. Acepta su destino y dice, ya ni modo. En eso siente hambre y ve un restaurante de ramen. Al entrar se termina encontrando con Nore. Ambos hacen que no se conocen y Nore lo atiende como un cliente normal. Yuzo no podía creerse lo que estaba pasando. Llega su ramen y se pone a comer. Dice que estaba riquísimo. En eso aparece Nore y le dice que quiere hablar con él una vez acabe su turno. Nore pregunta cómo terminó ahí. Yuzo le dice vivo cerca. Nore le pide que no le cuente a nadie. Este restaurante era de su tío. Era rica y tenía rasgos canadienses. Y esto le terminó trayendo problemas. Desde muy niña intentaron buscarle marido.
A pesar de que iba en primaria, todos le decían eres muy madura para tu edad. De ahí nació su repulsión hacia los hombres. Por eso ella buscaba ser una chef de ramen. No le gustaba ese pensamiento de casarse y ser una ama de casa. Ella quería hacer algo que le gustara. Su tío también odiaba las formalidades de los ricos. Por eso abrió su tienda. Cuando se sentía triste le servía ramen y la hacía sentir feliz. Nore no entiende por qué le contaba eso a Yuzo. Sentía que le recordaba a su tío. Yuzo se dice que era porque también era un viejo. Le dice que haga lo que quiera. No tenía la obligación de vivir bajo los deseos de sus padres. Le dice que el ramen estaba delicioso, sobre todo la sopa. Nore dice que ayuda en la sopa y le empieza a contar cómo lo prepararon. Antes de despedirse, Nore vuelve a la normalidad y le dice que no puede hablarle en la escuela. En eso la terminan secuestrando. Yuzo, como el chat que es, se sube en una antena. Pensaba disparar un rastreador al coche. Su ayudante le dice, no podemos. Pero Yuzo Chat le dice, yo soy del tipo que confía en su instinto y experiencia. Con esto los sigue hasta su guarida. Aquí le querían sacar la información acerca de una nueva medicina que su padre estaba haciendo. Nore dice que no sabe nada. No hablaban sobre trabajo con su padre. Ahí el secuestrador le dice que visitó un restaurante de ramen, que servía una comida muy mala y que sería malo que alguien lo destruya. Yuzo le dice que no tiene papilas gustativas, ese ramen era riquísimo. Antes de que lo vea le tapa la cabeza a Nore. Todos estaban de ¿qué hace este niño aquí? Pero Yuzo los empieza a noquear. Eran balas de goma, no le gustaba matar fuera del trabajo. Así usando un carrito se lleva a Nore. Al salir se termina encontrando con el tipo del inicio y quería atropellarlos. Yuzo dispara pero era un coche blindado. Pero para Yuzo Chat no era un problema. Después de farmear ahora duerme a Nore. Entre todo esto Yuzo había perdido su libro. Al despertar Nore ve una marca en su muñeca y sabe que no fue un sueño. Recuerda la voz del que lo salvó y se le hace familiar. Se acerca a Yuzo y pregunta si le ayudó. Yuzo desvía la conversación y pregunta si hablaba sobre su trabajo en el restaurante de ramen. Le dice que guardará su secreto pero que le invite un tazón de ramen. Yuzo estaba teniendo problemas con matemáticas. Estuvo repasando todo y aún así no lo entendía. Llama a su ex esposa y le explica que tenía problemas cuando incluían letras a las matemáticas. Su ex esposa le dice que con el trabajo, la casa y aparte buscar cómo devolverla a la normalidad no le quedaba tiempo. Le dice que le pregunta a su maestro. Yuzo le dice que su maestro era menor y era incómodo. Su ex esposa dice que es tonto y le termina colgando. En clase seguía sin entender nada. En la biblioteca uno de sus compañeros lo reconoce. Este se llamaba Ryo. Le pregunta si tiene algún problema. Yuzo le explica su problema y le dicen que tal vez su problema eran las bases de primaria. Ahí recuerda lo que hacía en primaria. Así lo ayuda a estudiar y con esto logra sacar un 100 en el examen. Le agradece a Ryo y lo llama maestro. Como agradecimiento lo termina llevando a comer. Al llegar al restaurante Ryo termina chocando a un tipo y derrama un poco de su café. Ryo se disculpa pero causa un desagrado en ese tipo. Yuzo dice que Ryo era alguien muy estudioso y aplicado. Lo había ayudado a pasar el examen. Le pregunta cuál era su meta. Ryo le comenta que quería ser médico. Su madre había muerto de una enfermedad cuando era niño. Lo cuidaba su abuela y recientemente estaba mal de salud. Quiere que gente como su madre o su abuela pueda vivir por más tiempo. Esto conmueve a Yuzo y se pone a llorar. Yuzo se da cuenta de que tal vez los niños no le caían bien, quizá porque no les prestaba atención. Yuzo le dice que es muy admirable. Ahí el tipo de antes intenta hacerse el chat y le dice que su sueño era tonto. Le dice que la vida era dura. Pasa a burlarse de Yuzo por ser un tonto. Ryo se harta y golpea la mesa. Le dice que era suficiente. Lo que decía no tenía nada que ver con su sueño. La opinión de alguien que desprecia a los demás tenía nulo valor. Con esto la gente le dice que era un perdedor por meterse con unos niños. Aparte nadie lo había invitado a la conversación. Le dicen que era un tremendo perdedor y este sale corriendo. Después de esto, mientras caminan, este tipo vuelve a aparecer. Planeaba patearlos y hacerlos caer al río. Obvio Yuzo se da cuenta y le lanza un compás, haciendo así que él caiga al río. Le dice que debe respetar a su maestro. En el pasado, cuando quería hablar con su hija, no podía por su trabajo. Lo único que pudo hacer fue acariciarle la cabeza. Esto fue bien recibido por su hija. El asistente de Yuzo llega y ve todo un desastre. Se pone a limpiar y pregunta por qué no limpia.
Yuso le suelta que ese era trabajo de mujeres. Su asistente le dice que ya no era así, debía actualizar sus valores. Había llegado la época de unirse a un club. Yuso no se uniría a un club de deportes porque destacaría. Le pregunta a Ryo a qué club se uniría. Este dice que a Kendo. Yuso le dice que él prefiere uno más tranquilo. A revisar ve el club de economía doméstica. Estaba costura, limpieza y cocina. Yuso suelta un comentario más ligero, que seguro en ese club estaban solo mujeres. Ahí llega una chica y dice que no dejará pasar ese comentario. Esta era la hermana de Ryo. Le dice que no importa ser mujer u hombre. Claro que había diferencias, pero cuando tenías hambre debías cocinar. Ensuciabas, así que debías limpiar. En síntesis, debías hacerte cargo de tus desastres. Con esto entiende que limpiar y cocinar no solo era de mujeres. La hermana de Ryo le dice que ese día sería el día de prueba y le invita a participar. Yuso se negaría, pero le dicen que si se niega no le prestaría a su hermano. Así llega al club de economía doméstica. Aquí la hermana de Ryo le termina haciendo una apuesta. Si se aburre haría sus quehaceres por 6 meses. Y si logra divertirse debió unirse al club. Así Yuso se pone a cocinar. El plato que había hecho le había gustado, pero no se había divertido. Le dice que estuvo bien. Dice que era un empate. Mientras habla con su asistente dice que estuvo bien, pero no le causó emoción. Se había llevado las sobras y se las ofrece, pero lo termina rechazando. Una vez pasado por el laboratorio termina su tarea y recibe una llamada de su ex esposa. Le dice que la comida que le dio estaba rica, lo comió con su hija. Le dice que se la pasará. Ahí está, lo llama papá y le dice que la comida estaba rica, aunque la sopa estaba un poco salada. Ahí recuerda que la hermana de Ryo le dijo que el sobrante de comida se lo diera a alguien que aprecie. Cocinar para uno mismo era normal, pero cocinar para otros era 100 veces mejor. Esto emociona a Yuso y se termina uniendo al club de economía doméstica. Noren también se había unido al mismo club. Dice que le serviría para el restaurante de ramen. Le recuerda que no debe decir nada y se despide. En eso su asistente le dice que encontró la forma de que vuelva a la normalidad. La respuesta era que debía casarse con Noren. La farmacéutica Mitsuoka lanzó la noticia de que el prometido de Noren heredaría la farmacéutica. Había algo detrás de ese comunicado. Aparte, el secuestrador dijo que Noren sabía algo o tenía algo que era muy importante. La fuerza no serviría para conseguir información. Lo que debía hacer es convertirse en el prometido de Noren. Yuso dice que es imposible. Era un señor de casi 40 años. Era una locura y aparte era inmoral. Yuso se va a comer ramen para relajarse. No se comprometería con una niña. Dice que acepta su destino y se resigna. Al salir, Yuso le comenta a Noren que seguro la cosa aumentó bastante desde la noticia. Era su hora de salida y se ponen a hablar de eso. Noren dice que su padre fue un tonto, pero Yuso estaba leyendo su libro. Noren dice que debía escucharla, pero Yuso solo pregunta sobre la clase de inglés. Noren se ríe y dice que ella buscaba tener ese tipo de charlas tontas, pero con sus amigas no era así. Esperaba que en el club de economía doméstica pueda hacer amigos. Al día siguiente muchos habían terminado en el mismo club que Noren, todo para acercarse a ella. Noren, harta de esto, decide ir hacia Yuso y decir que ella ya tenía novio, y era Yuso. Lo que había dicho causa que persigan a Yuso. Noren le dice que por el estrés terminó diciendo eso. Le pide que finjan ser novios para que dejen de molestarla. Esto termina causando que Yuso sea objetivo de los pretendientes de Noren. Le dicen que le pasará mal si no deja a Noren, pero Yuso logra zafarse. Estaba en boca de todos el que Noren tenía novio. Takada y Baba aparecen y le dicen que se pondrá peor. En la escuela había chicos de alto nivel llamado unicornios. Según tenían físico, personalidad y cerebro. Su objetivo era Noren, pero como se entrometió, irían por él. Ya en casa, su asistente pregunta si seguirá fingiendo ser novio de Noren. Yuso dice que no sabe. Ahí le comenta que en el bajo mundo estaban muy interesados en la información de la investigación de la farmacéutica, pero la violencia no serviría de nada, así que decidieron mandar a sus mejores asesinos adolescentes para que intenten convertirse en el prometido de Noren. Al saber esto, Yuso estaba aún más estresado. Al día siguiente, Noren le dice que acaben con la farsa. Estaba siendo un gran problema. Le dice que puede seguir yendo a comer ramen, pero tendrá que aguantarla cuando se queje. En eso aparece el chico de antes. Le dice que tiene un rarito como novio. Noren le dice que ya no son novios, a lo que este le dice que entonces salga con él. Noren lo rechaza, pero se pone insistente.
Yuso interviene y dice que siguen siendo novios. Ahí lo amenazan y dicen que no sabe con quién se mete. Intenta golpearlo pero lo para en seco y lo manda a entrenar más. Yuso le dice que seguirá fingiendo ser su novio. Esto era visto por uno de los asesinos y reconoce a Yuso como asesino. Era un asesino muy prometedor, así que le dieron la misión de hacerse prometido de Norin. Norin al día siguiente le entrega una pluma a Yuso, dice que era un regalo de su padre. Ya en clase presentan a un nuevo estudiante. Se llamaba Shin y pues las chicas dicen que está muy guapo. Pero no podía hablar y dice que Norin lo puso nervioso. Era muy hermosa. Le entrega una nota y pedía verse después. Yuso acompaña a Norin y Shin termina apareciendo. Pero traía un chupón. Dice que sufre de pánico escénico, pero cuando usa el chupón se le pasa. Dejando de lado eso, toma a Norin y dice que le gusta. Sabe que tiene novio pero le pregunta si no podría darle una oportunidad. Norin lo observa y se da cuenta de que tenía ojos bonitos y era guapo, pero usaba chupón. Norin le termina dando un golpe. Esto porque ya aprendió a diferenciar cuando una confesión es verdadera. Él solo estaba jugando o decía eso por conveniencia. Esto termina enamorando más a Shin y dice que quiere estar en su regazo y que le acaricie la cabeza. Le pide perdón y dice que vio a través de su mentira, pero sí quería una oportunidad. Ahí ataca a Yuso, le dice que pensaba ganarse a Norin poco a poco, pero cambió de opinión. Lo reta a un duelo. La pluma que traía Yuso significaba que era el prometido oficial. Si lo retaban debía aceptar. Lee las reglas y decía que el último que se quede con la pluma sería el prometido de Norin. Norin estaba estresada y dice que Yuso solo estaba fingiendo ser su novio, no quería salir con nadie. Ryo estaba preocupado por Yuso, pero le dice que no perdería. El duelo trataría de Shin intentando colocarle un chupón a Yuso. Tenía una hora, si no lo logra ganaría Yuso. Shin vuelve a declararse y dice que ganará para que pueda estar en su regazo y le acaricie la cabeza, pero Norin le dice ni loca. Dan inicio al duelo, Shin era bastante rápido. Yuso simplemente escaparía de él, solo debía aguantar una hora. Yuso admite que Shin es bastante bueno, no había enfrentado a alguien así desde hace mucho. En el salón de arte, Shin le pregunta si tiene sentimientos por Norin. Yuso dice que no, pero ahí recuerda a su hija, quería protegerla como a su hija. Solo quedaba un minuto, Shin le lanza el chupón y Yuso ganaría. Se echa para atrás, pero esa era una trampa. Pisa un palo y ahí estaba un chupón. Yuso perdería. Yuso había tomado unos estiletes del salón de arte. Shin acepta la derrota, dice que sus sentimientos son mayores al de él. Yuso dice que no tiene sentimientos por Norin, pero no quisiera que su hija saliera con un rarito. Estaba haciendo cosas que no pudo por su hija. Aparte, no quería que Norin fuera infeliz. Por cierto, al día siguiente Shin se termina uniendo al club de economía doméstica. Le dice a Norin que no se rendirá. Vemos a un beisbolista que estaba haciendo una prueba de reclutamiento. Este es un unicornio y Yuso tendrá que enfrentarlo en el futuro. La época de exámenes había llegado y Yuso estaba nervioso. Yuso tenía su aura de asesino. El asistente de Yuso le dice que no deje salir su lado asesino. Ahí Yuso vuelve a la normalidad y le pide ayuda a Ryo. Esta le dice que como estudia le iría bien. Al día siguiente Norin llega muy radiante. Esto porque nadie se había declarado porque andaban ocupados con los exámenes. Por otra parte, Yuso estaba como un zombie. Se había quedado estudiando toda la noche. Después de la escuela, Yuso seguía estudiando. Su asistente le dice que se tome un descanso y vaya a cenar con mamá. El tío de Norin le dice que puede irse antes para que pueda estudiar. Ahí ve a Yuso, así que decide seguirlo. Ve cómo se mete a una zona curiosa. Yuso saluda a un travesti y le dice que vino a cenar. Norin se queda choqueada al verlo entrar a ese lugar. Le preparan un arroz pilaf y mamá le dice que cuando llegó siendo un niño le causó una gran sorpresa. Yuso dice que ella siempre los ayuda cuando las cosas se ponen feas. Mamá le dice que ahora lo protegerá con más ganas. En eso llega la ex esposa de Yuso. Eso había sido una trampa de su asistente. Su ex esposa le comenta que tiene ojeras. Yuso le pregunta por su hija. Le dice que ella estaba bien y que le daba permiso para tomar una copa de vez en cuando. Era una chica muy responsable. Le dice a Yuso que no tiene que presionarse tanto por los exámenes. Antes no podía fallar en las misiones y no se podía relajar. Incluso en ese lugar no bajaba la guardia. Los niños tenían permiso de fallar. Podía cometer los errores que no pudo. Desde que iba a la escuela se veía mejor. Termina de comer y mamá le dice que acompaña a su ex esposa.
Noren ve esto y queda más confundida. Entró a un bar travesti y salió con una mujer. A Yuso no le había ido mal en los exámenes y por otra parte Shin había sido destrozado. Noren sentía que Yuso era raro. Daba horas de ser alguien mayor. Se preguntaba si en verdad era un estudiante de secundaria. En economía doméstica les enseñan a coser un botón, cosa que no les sale bien a la primera. Después de esto Noren se veía muy feliz. Esto porque cada persona destacaba en cada ámbito: cocina, repostería o manualidades. No era una competencia y todos ayudaban unos a otros. Le encantaba economía doméstica. Al día siguiente debían preparar onigiris para el club de béisbol. La hermana de Ryo comenta que en el equipo estaba un unicornio. Podría ser incómodo ya que podría ir por Noren. Yuso le dice a Noren que haga lo que ella prefiera. Todos van a entregar los onigiris. Ahí ven al unicornio. Este era Tenma Tendo. Después de comerse un onigiri, procede a retar a Yuso a un duelo. Si ganaba, sería el novio de Noren. Noren le dice que ni siquiera se conocen. Pero ahí Tendo le dice que no le interesaba, solo quería aplastar a Yuso. Él cree que el deporte motiva a la humanidad. Él buscaba que toda la atención se centrara en él, ya que era un as del fútbol, del béisbol y una estrella del básquet. Él buscaba ser parte de la MLB, NBA y Premier League. Él sería el mejor jugador de todas esas ligas. Yuso solo lo ve como un deportista presumido. Tendo dice que Yuso solo era un relleno de economía doméstica, un club que solo servía para jugar y pasar el rato, siendo así que ofende a todo el club. Sus compañeros le dicen que se calle. Tendo dice que los onigiris estaban ricos y aparte eran gratis. Esto enoja a Yuso y acepta, no le importaba si era un superhumano o una triple amenaza. Tendo le dice que en una semana jugarían fútbol de salón. Él traería un compañero y Yuso podía traer tantas personas como quisiera. El entrenador se disculpa y un compañero de Tendo comenta que era un héroe con sus compañeros, pero un villano con sus rivales. Así la hermana de Ryo dice que debe ganarle a Tendo. Shin se termina ofreciendo para jugar junto a Yuso, ya que había humillado a Noren. Kita también se une y ya estaba lista el equipo. Por parte de Tendo, este llevaría a un rubio. Su amigo le pregunta por qué se metió en esa pelea. Tendo no responde, pero recuerda cuando lo vio enfrentar a Shin y lo inquietaba. Así llega el día del partido. Yuso le dice que si Tendo gana cumplirá con el acuerdo, pero si le gana Tendo, él debía pedirle perdón a su club. Tendo le dice que eso no pasaría, porque iba a ganar. Empieza el partido y a pesar de la ventaja numérica, Tenma era muy superior a ellos. Era el turno de Yuso y su asistente le dice que debe contenerse. Yuso dice que debía poner en su lugar a Tenma. Tenma no logra parar el balón. Su amigo se sorprende de que pueda hacerle frente a Tenma. Era momento del saque de meta, pero había un problema. Shin había perdido su chupón. Sin el chupón era un inútil por su crisis de ansiedad. Le pregunta si tenía uno de repuesto. Le dice que sí y que estaba en su mochila. Así las chicas van a buscarlo. Le encuentran y al volver una de estas le había preguntado por qué usa chupón. Shin le dijo que se lo dio su madre y era el único recuerdo que tenía de ella. Al volver ven a Shin todo madreado. Estaba parando los goles con la cara. Tenma patea el balón. Le dice a Noren que le pase el chupón. Shin estaba de vuelta. El marcador seguía en 0, pero Yuso se estaba adaptando. Tenma reconoce que es un novato, pero le estaba dando problemas. Con el balón fuera, Yuso dice que hace mucho que no hacía deportes. Se le estaba haciendo divertido. Podía intentar y fallar una y otra vez. Tenma estaba tensa. Ahí su amigo recuerda cuando le preguntó si veía a Yuso como alguien especial porque buscaba un rival. Tenma le dijo que no. A él le gustaba estar en la cima y aplastar a todos. Muchos atletas que estaban en la cima eran comparados, pero al dominar 3 deportes destacaría como ninguno y dejaría una marca. Era cierto que estar solo en la cima era aburrido, pero no era fácil encontrar un juguete que no se rompa aunque juegue con todo. Tenma dice que jugará en serio. Él no llegaba a jugar en serio, siempre se limitaba, ya que de hacerlo la gente se rendía muy fácilmente. Ya con Tenma jugando en serio pasa sobre todos y anota un gol. Ahí acaba el primer tiempo. Tenma tenía una aura de superestrella, hacía que todos se emocionen. Yuso pide que lo dejen con Tenma, él se encargaría. Empieza el segundo tiempo y Yuso cubre a Tenma. Tenma no podía avanzar. Cuando Yuso era niño no le gustaba perder, así que se tomaba todos los juegos en serio. Al crecer tuvo que enfocarse en las misiones, pero entre más experiencia y años tenía, eso se volvía más aburrido. Tenma no podía pasar porque él estaba leyendo todo de él.
hasta su forma de respirar. Ya sea un deporte o asesinar, al estar 1 a 1 era lo mismo, identificar el momento exacto del ataque y reaccionar. Ninguno quería ceder, pero Yuzo no solo buscaba ganar por él, lo hacía por el club de economía doméstica. Así Yuzo anota un gol y estaban empatados. Tenma se queda atónito y dice que se rinde. Estaba lesionado y si sigue jugando arriesgaría su futuro como jugador profesional. Tenma le pregunta a su amigo si puede apoyarse en él, ya que no podía caminar. En eso la hermana de Ryu se acerca y le venda el pie. La hermana de Ryu dice que era cierto que estaba enojada con él, pero su integridad física era una cosa muy distinta. Le dice hoy por ti, mañana por mí. Respetaba que tenga un sueño y que su prioridad sea eso. Ahí llegan las demás y habían traído unas muletas. Tenma se levanta y se disculpa por menospreciar su club. No lo decía por la apuesta, lo decía de corazón. Al día siguiente, Ryu había acompañado a su hermana porque debía entregarle un libro a Yuzo, al cual todos los clubes de deportes querían tener. En eso termina llegando Tenma. Le preguntan si no vendrá a decir que se unirá al club. Tenma dice que no. Se acerca a la hermana de Ryu y le dice que le gusta. Él era el mejor en los deportes, pero de lo demás no entendía nada, así que le pide que se quede a su lado. Esto toma de sorpresa a la hermana de Ryu y no sabía cómo reaccionar, pero Ryu toma esto como una ofensa. Yuzo calma las cosas y se lleva a Tenma. Le dice que eso fue una mala broma, pero Tenma le aclara que no fue una broma. Yuzo le comenta que desde el partido no lo dejan en paz. Él solo quería estudiar sin llamar la atención. Tenma le dice que ahora es el centro de atención por vencerlo. Sabe que oculta algo y al final se terminará revelando. Yuzo dice que puede que sea cuestión de tiempo, pero apreciaba mucho esa vida escolar pacífica que tenía. Quería que durara lo más posible. Tenma filtró que jugó con una lesión, siendo así que todos pensaron que Yuzo ganó por eso. Con esto dejaron de molestarlo. Yuzo había de entrenar con su asistente, pero no estaba a nivel de Yuzo. Incluso siendo un estudiante seguía siendo muy fuerte. Yuzo dice que sufrió un nerfeo, pero conservaba su experiencia y eso lo hacía más hábil. Su asistente se pregunta cómo era cuando estaba en su prime. Le dice que no debía excederse otra vez como con Tenma. Estaban empezando a sospechar. Le dice que su jefe recibió los informes y que aún no era suficiente, así que debía seguir haciendo de estudiante. Su asistente le dice que no debe revelar su identidad tanto por la misión y por él. Chisato iba a tener una cita con Tenma, esto porque estuvo insistiendo bastante. Así que espera que se calme después de la cita. Para no sentirse incómoda propuso una cita doble. Ya en el lugar, Noren llamaba la atención. Tenma vestía como si fuera un partido. Y por último, Yuzo llega muy formal. Yuzo le había comentado a su asistente de la cita doble, y obvio este dijo que no era apropiado, era un viejo. Yuzo dijo que solo los acompañaría. Su asistente dice que no podría ayudarlo ya que estaría ocupado. Chisato pregunta cuál era el plan. Tenma le dice que visitar tiendas e ir al cine. Al ver un parque, Yuzo dice que antes había vagabundos por el lugar. Noren pregunta de qué habla. Yuzo dice que lo leyó en internet. Al seguir caminando, Noren casi revela su gusto por el ramen, pero Tenma logra salvarla, ya que dice que no podía comer ramen. Esto porque se estaba cuidando. Así pasan a comer y luego compran ropa. Ya en el cine, Chisato dice que se le estaba pasando bien. Noren seguía preguntándose qué escondía Yuzo. Era raro, pero más que eso parecía alguien mayor. Mientras ve la película, Yuzo se termina durmiendo. Al despertar era otra vez adulto. La escena si lo descubrían iba a ser muy bizarra. Noren siente raro a Yuzo, pero este se esconde y logra salir de ahí. Ya en el baño se pregunta por qué se sentía culpable. Él solo estaba haciendo de guardaespaldas. Ya que había vuelto a la normalidad debía romper su promesa con Noren, pero dice que era ridículo que un viejo vaya a la secundaria. En eso aparece Tenma. No sabía qué hacer y solo se esconde. Le muestra a su asistente que había vuelto a la normalidad. Para su mala suerte no había llevado nada útil en su bolsa. Su asistente le dice que puede usar una banda especial que cambia la frecuencia de su voz. Con esto logra engañar a Tenma y le dice que está mal del estómago. Pide que se adelanten, pero ahí Chisato grita y dice que se llevaron a Noren. Yuzo sale del baño y para que no lo descubran dice a Tenma que abrace a Chisato. Ve cómo se llevan a Noren y toma una moto y se pone a seguirlos. Por el lado de Tenma quería seguir con la cita, pero Chisato dice que Yuzo se fue solo. Debían ir a ayudarlo. Tenma dice que no le importaba a Noren, solo le importa a Chisato. Toma a Tenma y le dice que deben ir a ayudarlo. Debía recordar hoy por ti, mañana por mí.
Tenma dice que lo llamaban robot, esto porque no llegaba a entender muy bien los sentimientos, pero se esforzaría por ella. Le pide que se quede ya que era lenta y débil. Por el lado de Yuzo había vuelto a ser un niño, y en eso aparece Tenma. Dice que llegó corriendo. Ahí se demostraba que era un superhumano. Dentro estaban los dos tipos, y eran parte de la organización Jardín, la mejor organización de asesinos. El mayor rango de asesinos ahí era Black, que justo estos dos lo son, Kazuma de 15 años y Eiji de 13 años. A través de un celular se comunican con ellos. Lo que buscaban era el puesto de prometido. Kazuma se especializaba en la hipnosis, así que hipnotizaría a Noren para que se enamore de Eiji, que por cierto parecía un zombie ya que no hablaba. Dice que puede hipnotizar a cualquier persona. Le habla a Tenma y le dice que si se va puede hipnotizar a Chisato y que se enamore de él. Tenma le suelta que eso sería como ganar un partido arreglado. Prefería perder de verdad y llorar a que ganar con trampas, pero dice que obvio que ganará. Dicen mucho bla 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 y que mejor peleen. Eiji saca una pelota de golf y obvio no era una pelota normal. Así Tenma y Yuzo se separan. Kazuma se va detrás de Yuzo y Eiji se quedaría cuidando de Noren. Yuzo no tenía ningún arma, pero su asistente le dice que vaya al bloque 320. Ahí estaba un dron, pero lo tumban. Por suerte el arma cae cerca de él, pero le estaban apuntando con un arma. Yuzo pregunta si el otro era el francotirador. Lanza una cosa de metal y... la explosión hace que Yuzo tenga su arma. Eiji se guiaba por el sonido y lanzaba las pelotas. Yuzo dice que ve a Noren como una hija, y si se apareciera un tipo a decirle que enamoraba a su hija por hipnosis, lo mandaría a volar. Kazuma había investigado a Yuzo Ogami, el asesino número 1 con una tasa de misiones cumplidas del 100%. No aceptaba misiones donde hubiera mujeres, niños o civiles, pero desapareció. Sabía sus gustos y cuál era su arma favorita, y que lo usaba con la mano izquierda. Era tan bueno que lo llamaban la mano izquierda del diablo. Yuzo empieza a disparar y Kazuma ve que era bueno. Así usa su encendedor. Aparece un guardia y le dice que había explosiones y que no debería estar ahí. Kazuma aparece y le apunta. Estaba usando como rehén al guardia. Era un juego sucio, pero al disparar Yuzo desvía las balas. Esa habilidad que tenía lo hace sospechar. Cuando investigó a Noren encontró su nombre. Casualmente era el mismo que el del asesino número 1. Le pregunta si era Yuzo Ogami. Yuzo con maromas mentales dice que es un hijo no reconocido, que lo abandonó y se puso a entrenar. Se cambió el nombre para un día encontrarle y vengarse y preguntarle por qué lo abandonó. Era una historia muy mala que nadie se lo creería. Dice que lo entiende ya que él y su hermano también sufrieron. Dice que Eiji antes era normal. Le gustaban los deportes y a él le gustaba la magia, pero de nada servía contarse sus penas. Dice que su hermano es lo más importante que tiene. Cree que el secreto de la farmacéutica Mitsuoka puede devolver a su hermano a la normalidad. Ambos tenían sus razones, pero le dice que no perderá. Usando su hipnosis hace que el guardia lo ataque. Yuzo lo noquea y se da cuenta de que ya lo tenía hipnotizado desde antes. Kazuma le dice que él no fue el único, y ahí llama a todas sus marionetas. Yuzo llama a Tenma y le dice que se aleje de las multitudes e intente escapar. Tenma dice que están en una situación muy peligrosa y que podría morir, pero no escaparían. En el deporte los mejores no se jugaban la vida, pero daban la vida por lo que hacen. Si quería hacer una triple amenaza, dice que debería poder superar eso. Él entrenaba usando métodos ultra eficientes, pero para romper sus límites debe ir más allá de lo racional. Si logra superar esas pelotas explosivas, podrá decir, comparado con aquello, esto no es nada. Así Tenma toma su posición y patea un balón. Lo reta y cuando ambos ya estaban listos, Eiji toma a Noren y la aparta del lugar. Una vez hecho esto, vuelve y era hora de los madrazos deportivos. A Tenma le habían hecho un backspin. Tenma se sorprende de la habilidad que tenía en el golf. En un momento logra atinarle con el balón, pero solo eran balones, así que no le hacen nada. Yuzo pareciera que estuviera enfrentando una oleada de zombies. Logra zafarse y afuera estaban los bomberos, pero esto también era una trampa. Por suerte ya tenía algo con lo que los podía enfrentar. Así los baña a todos. Termina apareciendo Chisato, pero era Kazuma. También sabía disfrazarse. Le dice que una vez oiga cerrarse el encendedor no podrá atacarlo a él ni a su hermano. Su asistente se sorprende de que haya bajado la guardia,
Pero él siempre fue así, era más amable de lo que debía ser un asesino. Se aprovechó del cariño que le tenía Chisato. Así Yuzo no podía dispararle. Su asistente pregunta si no tiene el seguro. Dispara al aire y no era eso. Estaba en desventaja, pero así le demostraría la diferencia de experiencia. Dispara, pero lo hace el camión de bomberos. Esto hace que se distraiga, y Yuzo logra esconderse. Después de un rato, Kazuma tenía un rehén. Yuzo al verlo dice que pareciera todo lo contrario. Sin opción, tira su arma. Al momento de tomar esta, Yuzo le pide que se quite la máscara. No quería golpear a la hermana de Ryu. En eso disparan a la camilla. Cree que fue un francotirador, pero la bala venía de arriba. Ahí lo entiende, esas balas eran de cuando Yuzo disparó al aire. Yuzo había calculado la trayectoria y el tiempo que tardaría en caer. Usando unas bombas pequeñas que tenía en su bolsa preparó algo, y cuando caiga la otra bala, esta se activaría. Kazuma dice que deje de balbucear. Yuzo dice que se lo había dicho al inicio, que lo mandaría a volar. No puede ir donde él, así que él tendría que venir. Yuzo toma su arma y Kazuma se sorprende de todo lo que hizo. Se notaba que estaban en ligas totalmente diferentes. Pero le dice que ya es tarde, Noren ya estaba hipnotizada. Se enamoraría del primero que vea. Así Yuzo va corriendo hacia Noren, pero la pregunta era si alcanzaría a llegar antes de que despierte. Cosa que no sería muy buena que digamos. Así termina esta parte, espero te haya gustado el video. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Por aquí estarás viendo la continuación y otros resúmenes que te pueden gustar.